Correlación y análisis de regresión simple. En esta presentación veremos los procedimientos para realizar un análisis de regresión con dos variables cuantitativas y evaluar la correlación que existe entre las mismas. El análisis de correlación y de regresión simple son técnicas para identificar y modelar o representar la relación que existe entre dos variables cuantitativas, medidas en escala de intervalo o razón. Se dice que dos variables están correlacionadas cuando se aprecia un cambio sistemático en sus respectivas puntuaciones. Es decir, si cambia una variable x, se espera un cambio en un determinado sentido y en una determinada magnitud en la variable y. Cuando esto ocurre, se dice que las dos variables están correlacionadas. El análisis de regresión busca identificar y representar una relación lineal entre dos variables de intervalo razón. Una relación lineal es una relación que nos dice que cuando el valor de una variable se incrementa, se espera que la otra o se incremente en una determinada magnitud, eso sería una relación lineal directa, o disminuya en una determinada magnitud, esa sería una relación lineal inversa. Una relación lineal puede representarse mediante una ecuación lineal o una recta de regresión. La fórmula que vemos en la pantalla es una ecuación lineal que dibuja en un plano cartesiano una recta. En esta ecuación, el valor esperado de y, que es la variable y con el sombrerito, será igual a una constante b sub 0 más el puntaje de x multiplicado por un coeficiente b sub 1. En tal sentido, por cada cambio de una unidad de x, se espera que y cambie en b sub 1 unidades. Por otro lado, si x es igual a 0, entonces el valor esperado de y será igual a b sub 0. La ecuación nos dice que b sub 1 es el cambio esperado de y cuando x cambia en una unidad. Y b sub 0 es el valor esperado de y cuando x es igual a 0. Para presentar con mayor detalle estos temas, vamos a trabajar con un conjunto de indicadores sociodemográficos para 207 países del mundo en 1998. Los datos se encuentran en el archivo bdmundo.zip que puede descargarse desde el enlace que aparece en pantalla. Descarguen el enlace y además carguen los paquetes de R que vamos a usar en esta clase. En nuestro ejemplo vamos a trabajar con dos variables. Education Female, que es el promedio de años de educación formal que tienen las mujeres en cada uno de los países evaluados en esta base de datos, y Contraception, que es el porcentaje de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos en cada uno de estos países. Vamos a trabajar con un subconjunto de la base de datos que contiene estas dos variables. En el análisis de regresión usualmente debemos seguir los siguientes pasos. El primer paso implica inspeccionar visualmente la relación entre las variables mediante un gráfico llamado diagrama de dispersión. El segundo paso supone estimar o calcular la ecuación o recta de regresión. En tercer lugar, vamos a interpretar los coeficientes de regresión. En cuarto lugar, vamos a calcular los coeficientes de correlación y de determinación. Y finalmente, vamos a evaluar la significancia de los coeficientes de regresión y correlación para determinar si nuestros hallazgos pueden ser generalizados a un universo de población objetivo. El primer paso implica hacer un diagrama de dispersión. En la pantalla se muestra el código en ggplot necesario para generar este diagrama de dispersión. En el eje X estamos representando los valores de la variable Education Female, que será nuestra variable independiente, y en el eje Y vamos a representar los valores de la variable Contraception, que será nuestra variable dependiente. Cada punto que representado en el gráfico es un país. Y se observa entonces que existe una tendencia a que conforme los países tienen promedios de años de estudio de las mujeres mayores, se
espera o se encuentra un mayor uso o una mayor proporción de mujeres que usan métodos anticonceptivos. Esta nube de puntos muestra una relación lineal, una especie de relación lineal directa. Cuando sube el valor de la variable X, se espera que suba el valor de la variable Y. Como hemos dicho, cada puntito es un país. El punto en rojo marcado en el gráfico es la posición de Perú en este diagrama de dispersión en 1998. En el caso de Perú, se observa que los años de estudio promedio que tienen las mujeres era de 11.8 años y que el porcentaje de mujeres que usaban métodos anticonceptivos de acuerdo con esta fuente de datos era del 64%. Cada punto está representado por una combinación de coordenadas del eje X y del eje Y. El siguiente paso implica calcular una recta de regresión, que es una línea recta que pasa en medio de los puntos del diagrama de dispersión y que representa la relación entre ambas variables. Esta recta de regresión nos ayuda a estimar cuál sería el valor de la variable y conociendo cuál es el valor de la variable x. Y la recta representa esa estimación. Para calcular la recta se emplea el criterio de los mínimos cuadrados. Para explicar el criterio de los mínimos cuadrados, veamos en primer lugar qué significa el error de estimación. El método de los mínimos cuadrados implica determinar los valores de los coeficientes de regresión b sub 0 y b sub 1 que minimizan la suma de cuadrados de las desviaciones entre los valores observados de y sus respectivos valores estimados de y. Esta desviación se conoce como el error, es decir, yo tengo un valor observado de y, que es lo que obtengo de mis datos, y un valor esperado de y, que es el que obtengo a partir de mi recta de regresión. La diferencia entre estos dos valores es el error. Y el cuadrado de las desviaciones y la suma de los cuadrados de estas desviaciones es lo que se conoce el error cuadrado, o la suma de errores cuadrados. Veamos un caso en particular. Como dijimos, el punto rojo es el caso de Perú. En el caso de Perú, se observa un valor de la variable y de 64% de mujeres que usan métodos anticonceptivos. Sin embargo, de acuerdo con la recta azul, que es nuestra recta de regresión, un país como el Perú, que tiene 11.8 años de estudio en promedio para las mujeres, debería o se esperaría que tenga un porcentaje de uso de anticonceptivos del 53.56%. La distancia entre estos dos valores de I, el valor observado de I y el valor esperado de I, que es la que está siendo representada por esta línea roja, es lo que se conoce como el error. Entonces vemos el error es la distancia entre el valor observado de I y el valor esperado de I, y esto elevado al cuadrado. En este caso, el error cuadrado para el caso de Perú es, el error para el caso de estimación para el caso de Perú es de 10.44 puntos, o 10.44% de uso de anticonceptivos. Es lo que nos equivocamos al estimar el uso de anticonceptivos en el Perú usando la recta de regresión. Y el error cuadrado es 108.99. Lo que se hace para estimar el error general de la recta de regresión es se suman todas estas desviaciones al cuadrado. Y el objetivo es que la recta de regresión sea la recta que minimice esta suma. Es decir, yo en este plano de coordenadas cartesianas podría calcular una infinita cantidad de rectas. Cada una va a tener un ángulo diferente. Ese ángulo va a ser el valor del coeficiente b, que también se llama la pendiente. Cada una de esas rectas me va a dar un error que yo puedo calcular de la manera que estamos presentando en esta diapositiva. El asunto es seleccionar la recta que haga que ese error sea el menos posible, el más chico posible. Esa recta se obtiene mediante las fórmulas que aparecen a continuación.
La recta está definida por dos parámetros, el coeficiente b sub 1, que también se le conoce como la pendiente, que es el cambio esperado en y cuando x cambia en una unidad, y el coeficiente b sub 0, que es el valor esperado de y cuando x es igual a 0. También es conocido como la intercepción, porque b sub 0 es el punto en que la recta de regresión se intersecta, si la proyectamos, si la seguimos proyectando hacia abajo, se intersecta con el eje vertical del plano cartesiano. Entonces, para calcular la recta que minimiza los errores cuadrados, se utilizan las fórmulas que presentamos a continuación. El coeficiente b sub 1, o la pendiente, es el resultado de dividir lo que se llama la covarianza. La covarianza es el resultado de multiplicar las desviaciones de y de la variable x respecto de cada una de sus medias por las desviaciones de la variable y respecto de cada una de sus medias. Este resultado se llama la covarianza. La covarianza es una especie de medida no estandarizada de la asociación o la correlación que existe entre dos variables cuantitativas. Cuanto mayor es la covarianza, mayor estarían relacionadas estas dos variables. Cuanto mayor es el valor absoluto de la covarianza, porque la covarianza puede tener valores positivos o negativos. La covarianza será positiva si la relación entre las dos variables es directa y la covarianza será negativa cuando la relación entre estas dos variables es negativa. Para obtener el coeficiente b sub 1 se divide la covarianza por la varianza de la variable independiente o la varianza de x, ¿no? La covarianza en realidad es la fórmula que vemos en el numerador la parte del numerador dividido entre los grados de libertad, y la varianza es el denominador dividido entre los grados de libertad. Al dividir ambas cosas se eliminan los términos de los grados de libertad y tenemos estos dos términos que nos permite calcular el coeficiente b sub 1 o la pendiente. El coeficiente b sub 0, su cálculo es más simple, pero para eso primero debe haberse calculado el coeficiente b sub 1. b sub 0 es el valor que cae en el punto donde se resta el promedio de la variable dependiente a la media de la variable independiente multiplicada por el coeficiente b sub 1. En el R, la sintaxis para obtener los coeficientes de regresión b sub 1 y b sub 2 es la que aparece en la pantalla, ¿no? LM viene del linear model y entre paréntesis ponemos la variable dependiente en primer lugar según, ¿no? Usando esta tilde o este signo que es la rayita que va encima de la n para hacer la ñ, según la variable independiente, indicando cuál es el data frame de dónde vienen los datos. Con este comando lo que vamos a obtener es la ecuación, los parámetros de la ecuación de regresión, ¿no? El coeficiente b sub 0, que es la intercepción, y el coeficiente b sub 1, que corresponde a la variable independiente, ¿no? Por lo tanto, el valor esperado de y será igual a menos 9.461 más 5.341x. ¿Cómo se interpretan los coeficientes de regresión? ¿No? Como hemos visto, los resultados del cálculo de los coeficientes, nuestro modelo de recta de regresión se define de la siguiente manera, ¿no? El valor esperado de y es igual a menos 9.461 más 5.341x. Esto significa que por cada incremento de una unidad o un año en los años promedio de estudio de las mujeres en un país, se espera que el porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos se incremente en 5.341%. Es decir, un año más de estudio en promedio para las mujeres en un país implicaría o tendría un efecto esperado en el uso de anticonceptivos de 5.341% más. Esa es la manera de interpretar el coeficiente b sub 1. Si el promedio de años de estudio de las mujeres en un país fuese 0, es decir, si el valor de x fuese 0,
se esperaría un porcentaje de uso de anticonceptivos de menos 9.461%. Esa es la manera de interpretar el valor del coeficiente B sub 0. Como se puede apreciar, no existe en la realidad un porcentaje negativo. Este simplemente es un valor teórico, es el valor que resulta de proyectar la recta de regresión hasta el punto donde se intersecta con el eje vertical. Usando esta ecuación podemos estimar el valor esperado del uso de anticonceptivos para el Perú, ¿no? En el Perú, en 1998, en promedio las mujeres estudiaban 11.8 años. De acuerdo con el modelo calculado, dado ese valor de X, se esperaría que el porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos en el Perú fuese de 53.56%. Con este modelo también podemos hacer algunas predicciones. ¿Qué pasaría si en un momento dado se incrementa en 2 o 3 años los años promedio de estudio de las mujeres? Tendríamos con esta recta una expectativa de en cuánto se incrementaría la cobertura de uso de anticonceptivos en ese país. El cuarto paso es calcular los coeficientes de correlación y los coeficientes de determinación. Veamos primero el coeficiente de correlación o el R de Pearson. El coeficiente de correlación bivariable R de Pearson mide la fuerza y dirección de la relación entre dos variables cuantitativas en una escala que varía entre -1 y +1. Cuanto más alejado de 0 es el valor de este coeficiente, más fuerte será la relación. Y el signo nos indica si se trata de una relación directa o inversa. El coeficiente R de Pearson se calcula utilizando la siguiente fórmula. Como vemos, R es igual a la covarianza, volvemos a encontrar la covarianza, sobre la raíz cuadrada de la multiplicación de las desviaciones cuadradas de X por las desviaciones cuadradas de Y. Esto hace que el coeficiente tenga un valor estándar. Es una especie de estandarización de la covarianza, porque se está dividiendo por las desviaciones, la multiplicación de las desviaciones estándar de las variables X e Y. El coeficiente R, el coeficiente R de Pearson se pide usando el siguiente comando. Cor, indicando la variable dependiente, o la variable X y la variable Y. No importa el orden en que se ponen las variables en este comando. Y el resultado es un coeficiente de correlación de 0.82, si redondeamos a la centésima. 0.82 es un coeficiente bastante alto, ¿no? El coeficiente R de Pearson se evalúa en una escala que va de -1 a +1. 0.82 está bastante cercano a +1 y por lo tanto nos indica una correlación bastante importante. Es importante tomar en cuenta que en el R el comando core debe aplicarse en un conjunto de datos o con variables donde se hayan excluido los valores perdidos o los NA. De lo contrario nos arrojará un resultado igual a NA. Es decir, tenemos que excluir los valores perdidos para calcular el coeficiente de correlación usando este comando en el R. Otro indicador del grado de asociación entre dos variables es el coeficiente de determinación o R cuadrado. El R cuadrado, como su nombre lo indica, es el resultado de elevar al cuadrado el R de Pearson en una regresión bivariable, cuando estamos trabajando con una regresión bivariable. Pero el R cuadrado tiene propiedades adicionales. El R cuadrado se dice que mide la bondad del ajuste del modelo de regresión a los datos analizados. Es decir, que también nuestra recta o nuestro modelo de regresión representa los datos que estamos analizando. También nos indica que también esta recta es capaz de predecir los valores de Y. El R cuadrado varía en una escala de 0 a 1. Cuanto mayor es su valor, mayor poder predictivo tiene el modelo de regresión. El R cuadrado también puede interpretarse como la proporción de la varianza total de Y que es explicada o capturada por el modelo de regresión. En este caso es una interpretación
que nos aproxima a algo que ya habíamos visto al ver el análisis de la varianza. Veamos con más detenimiento cómo funciona el cálculo del R cuadrado y cuál es su lógica. En primer lugar, veamos el modelo de regresión, ¿no? Tenemos el modelo de regresión, que es la recta azul, que es la recta que hemos calculado con las ecuaciones presentadas previamente, y el punto rojo es el Perú, la posición del Perú en este diagrama de dispersión. En primer lugar, vamos a añadir a este diagrama una línea que representa el promedio de la variable dependiente, ¿no? En promedio, este es un promedio no ponderado, en promedio los casos observados tienen una tasa de uso de anticonceptivos de 50.9%. Y eso lo estamos representando por esta recta horizontal de color negro, que indica cuál es el promedio de los valores de I. Y vamos a marcar con esta línea punteada roja cuál es el valor observado de I para el caso de Perú, ¿no? Como ya habíamos visto, en el caso de Perú, la tasa de uso de anticonceptivos en 1998 estaba en 64%. Y en tercer lugar, vamos a mostrar el valor esperado de I para el Perú, es decir, el valor del uso de anticonceptivos de acuerdo con el modelo de regresión, que es la recta azul, ¿no? De acuerdo con la recta azul, que es nuestro modelo de regresión, un país como el Perú, que tiene en promedio 11.8 años de estudio para las mujeres, debería tener, o se esperaría que tenga, una cobertura de anticonceptivos del 53.56%, ¿no? Acá estamos ubicando tres valores de I: el valor observado de I, la media de I y el valor esperado de I. Y con estos datos podemos hacer lo siguiente, ¿no? La desviación total de I, que es la diferencia o la distancia entre el valor el valor observado de I y la media de todos los valores de I, ¿no? Que es la desviación de I o la puntuación de desviación de I, puede descomponerse en dos partes. Una primera parte, que es esta recta celeste vertical o azul vertical, que es la desviación o la diferencia entre el valor esperado de I y el promedio de I, ¿no? La recta azul vertical es la distancia que hay entre el valor esperado de I, es decir, el valor que nos da nuestro modelo, y el promedio de I. Y la otra parte de la desviación total es la desviación entre el valor observado de I y el valor esperado de I, es decir, el error. En otras palabras, la desviación total podemos descomponerla en dos partes. Una parte, que es la desviación explicada por nuestro modelo de regresión, que es la recta azul vertical, y otra parte es la desviación que no explica nuestro modelo de regresión, que es la recta roja vertical, que es el error. Veamos otro ejemplo, en este caso Suiza. En Suiza, el valor observado de I es de 71% de mujeres que usan métodos anticonceptivos. Y en Suiza, en promedio, las mujeres estudian 13.5 años. En un país como Suiza, de acuerdo con nuestro modelo de regresión, se espera que el porcentaje de uso de anticonceptivos, es decir, el valor esperado de I, sea del 62%. La desviación total, en el caso de Suiza, que es la distancia que va del valor observado de I a la media de I, puede nuevamente descomponerse en dos partes. Una parte, que es que está representada por la recta azul vertical, es la distancia entre el valor esperado de I y la media de I, es decir,
la parte de la desviación que se explica por el modelo de regresión. Y la parte roja, la línea recta roja vertical, es el error, la diferencia entre el valor observado de I y el valor esperado de I de acuerdo con nuestro modelo. Si aplicamos la misma lógica a todos los casos, es decir, si sumamos todas las desviaciones y las descomponemos de la manera en como hemos visto previamente, lo que tenemos es lo siguiente. La suma total de cuadrados, que es la suma de todas las desviaciones cuadradas de I respecto de las medias, se puede descomponer en dos partes. La suma de cuadrados de la regresión, que es la suma de las desviaciones entre los valores esperados de I y los valores y la media de I al cuadrado, más la suma de los errores cuadrados, que es la diferencia entre los valores observados de I y los valores esperados de I al cuadrado. Esto es muy parecido a lo que hemos visto en ANOVA. En ANOVA también descomponíamos la varianza de nuestra variable dependiente en dos partes. Una varianza que era explicada por nuestra variable independiente y otra varianza que no era explicada por la variable independiente. Para calcular R, lo que hacemos es relacionar la varianza explicada sobre la varianza total, ¿no? El R cuadrado es producto de dividir la desviación explicada por el modelo sobre la desviación total al cuadrado. Por lo tanto, R cuadrado expresa la proporción de la varianza total de I que es captada o explicada por el modelo de regresión. El R cuadrado forma parte del conjunto de estadísticos de resumen de un modelo de regresión. Cuando hacemos regresiones con R, resulta útil pedir el resumen del modelo. Es decir, el comando previo que hemos visto el comando de regresión LM variable dependiente según variable independiente, podemos guardar los resultados de este comando en un objeto, en un modelo, y podemos pedir un resumen del modelo. En el resumen del modelo me da un conjunto de estadísticos asociados al análisis de regresión. En primer lugar, el modelo, que ya hemos visto. El coeficiente B sub 0, menos 9.46, el coeficiente B sub 1, que son los estimados de los parámetros de regresión, y el R cuadrado, ¿no? Acá aparece el R cuadrado. El R cuadrado es 0.6712. Es decir, nuestro modelo de regresión capta o, entre comillas, explica un 67% de la varianza de la variable dependiente, que es bastante aceptable, es bastante alto. En el R aparece como multiple R square o R cuadrado múltiple porque este es un output estándar que sirve también cuando hacemos regresión múltiple. Cuando hacemos regresión múltiple lo que se hace es añadir una variable adicional al modelo. En este caso ya no estamos estimando una recta, estamos estimando un plano si añadimos una variable adicional, por ejemplo. Si añadimos más de dos variables independientes al modelo, ya no puede representarse mediante una figura geométrica. Otro dato que arroja el R en los resúmenes del modelo de regresión en R es lo que se llama el R cuadrado ajustado. Este dato solo tiene sentido cuando estamos trabajando con modelos de regresión múltiple, es decir, modelos que tienen más de una variable independiente. Otros datos que nos da el modelo son los estadísticos de los residuales o del error, es decir, de la diferencia entre los valores observados y los valores esperados de I. El residual mínimo es 0.29088. Esto quiere decir que hay un caso donde el modelo está sobreestimando en 29 puntos el valor de la variable independiente. El residual máximo es 27, acá es un caso de subestimación. Tenemos el primer cuartil,
el tercer cuartil, es decir, el 50% de los casos, los errores están entre -7, casi 8 y 8.5 por ciento de porcentaje de uso de anticonceptivos, y el error mediano es 1.5. Nótese que no aparece el error promedio porque el error promedio simplemente es 0. La recta de regresión pasa por en medio de la nube de puntos, por lo tanto los errores positivos y negativos al sumarlos y promediarlos se van a anular. Por eso se trabaja con los errores cuadrados. Vamos a seguir explorando el output del modelo de regresión en las siguientes diapositivas. Pero el quinto paso del análisis de regresión es evaluar la significancia de los coeficientes de regresión con el objetivo de determinar si podemos utilizarlos para hacer inferencia estadística. Como todo estadístico descriptivo, los coeficientes de regresión deben interpretarse considerando sus respectivos errores muestrales, y para ello es necesario calcular un error estándar. Se calcula un error estándar para cada coeficiente. El error estándar del coeficiente b sub 0, o sigma de b sub 0, es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de la varianza de los errores por la suma de los cuadrados de x sobre n multiplicado por las desviaciones cuadradas de x. El error estándar del coeficiente b sub 1, o sigma de b sub 1, es igual a la varianza de los errores cuadrados sobre la suma de las desviaciones cuadradas de x. La varianza de los errores cuadrados es igual a la suma de los errores cuadrados dividido por sus respectivos grados de libertad. Los grados de libertad en este caso, o los grados de libertad de los residuales, o del error, es n menos 1 menos k, donde n es el número de casos que tiene nuestra base de datos o el número de observaciones que estamos analizando, y k es el número de variables independientes de nuestro modelo. En un modelo de regresión simple, k será igual a 1. Con los errores estándar podemos calcular un intervalo de confianza para los coeficientes de regresión y para el modelo de regresión. Como todo estadístico descriptivo, el intervalo de confianza de los coeficientes, como todo estadístico descriptivo, para hacer inferencia, los coeficientes de regresión deben interpretarse en un intervalo de confianza. El intervalo de confianza, dado un nivel de confianza, será igual a nuestro estadístico, en este caso el coeficiente b, más menos un valor de la distribución de t-de-student, que representa nuestro nivel de confianza, multiplicado por el error estándar del coeficiente. El modelo calculado con el cual estamos haciendo este ejemplo tiene como error estándar de b sub 0 igual a 5.71 y como error estándar de b sub 1 igual a 0.48. Podemos usar la siguiente función, confint modelo 1, para producir los intervalos de confianza al 95% de los coeficientes del modelo de regresión. En este caso, la intercepción se puede interpretar en un intervalo de confianza al 95% que va de menos 20.8 a 1.96, menos 20.9 prácticamente a 1.97. Como se observa, este intervalo de confianza incluye el 0. En el caso del coeficiente b sub 1, que corresponde a la variable independiente, el intervalo de confianza al 95% tiene como límite inferior 4.4 y 6.3. En este caso no incluye el 0. Por lo tanto, acá sí podemos estar hablando de un efecto estadísticamente significativo de la variable independiente, es decir, de los años de estudio promedio de las mujeres sobre la variable dependiente, que es la tasa de uso de anticonceptivos. Se puede graficar el intervalo de confianza del modelo usando el código que se muestra a continuación en el paquete ggplot. Acá estamos dibujando, aparte del diagrama de dispersión, la línea de regresión
usando el método de regresión lineal o linear model y con su respectivo intervalo de confianza, ¿no?, que se grafica con la sección gris alrededor de la recta de regresión. Un paso adicional para hacer inferencia estadística con análisis de regresión es hacer una prueba de hipótesis para evaluar la significancia de los coeficientes de regresión. Con el error estándar de los coeficientes se puede calcular una prueba de hipótesis. En este caso se trata de una prueba de t para determinar si el coeficiente de regresión es estadísticamente significativo. En este caso, las hipótesis se formulan de la siguiente manera. La hipótesis 0 nos dice que el coeficiente es igual a 0. La hipótesis 1 nos dice lo contrario. En el caso del coeficiente b sub 1, o la pendiente, si la hipótesis 0 fuera cierta, significaría que nuestra variable independiente no tiene ningún efecto o relación sobre la variable dependiente, ¿no? El estadístico de la prueba es un valor de t, de la distribución de t, que se calcula dividiendo el coeficiente sobre su error estándar. Es una prueba de t para una muestra. En nuestro ejemplo tenemos que para el coeficiente b sub 0 el valor de t es menos 1.65 y este valor tiene una significancia o p-value de 0.103. Si estamos trabajando con un alfa o un nivel de significancia al 5%, en este caso no estamos rechazando la hipótesis 0. Pero en el caso del coeficiente b sub 0 o la intercepción, esto no es tan grave, porque se trata de un valor teórico. Lo más importante en el análisis de regresión es el coeficiente b sub 1, que es el que mide el efecto de nuestra variable independiente sobre la variable dependiente. Acá el valor de t es igual a 11.068 y tiene una significancia o p-value de 3.99 e a la menos 16, es decir, un número extremadamente pequeño. Por lo tanto, esto nos permite rechazar la hipótesis 0 en el caso del coeficiente b sub 1 y afirmar que efectivamente nuestra variable independiente, que es el promedio de años de estudio que tienen las mujeres, tiene una relación estadísticamente significativa con la tasa de uso de anticonceptivos. También se puede evaluar la significancia del coeficiente de determinación o del modelo en general usando una tabla de ANOVA. Recuerden que el R cuadrado se calcula a partir de la descomposición de la varianza. Por lo tanto, podemos utilizar la prueba de ANOVA para determinar la significancia del modelo de regresión en general. Es decir, si los efectos principales son efectos estadísticamente significativos. En el caso de un modelo de regresión simple, esto ya puede verse a partir de evaluar la significancia del coeficiente b sub 1. Pero cuando tenemos un modelo de regresión múltiple, es decir, más de una variable independiente, sí resulta útil evaluar la significancia del modelo en conjunto. Y eso se hace haciendo una prueba de ANOVA. La sintaxis se muestra a continuación. Simplemente aplicar una prueba o pedir una tabla de ANOVA para el modelo de regresión. Y lo que tenemos es una tabla de ANOVA con la variable independiente como indicador de la varianza entre grupos, los residuales o la varianza intragrupos, los componentes de la varianza. Como es una prueba de ANOVA, se trabaja con un valor de f que tiene su respectiva probabilidad. En este caso es una probabilidad extremadamente baja, por lo tanto se rechaza la hipótesis 0 y se afirma que el modelo muestra que hay efectos principales estadísticamente significativos. Finalmente, otro dato es el error estándar de modelo o error residual estándar, que es el error típico que se cometería al tratar de predecir el valor de i usando la ecuación de regresión. El error estándar del modelo es la raíz cuadrada de la suma de los errores cuadrados del modelo sobre sus respectivos grados de libertad. En nuestro ejemplo, el error estándar del modelo es 13.39. ¿Cómo se interpreta esto? Si queremos predecir el porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos a partir de una regresión que tiene como variable independiente los años de educación promedio que tienen las mujeres en un país, el error típico que cometeríamos al tratar de hacer esa predicción sería de más o menos 13.39%.
cuanto mejor es el modelo, este error tenderá a ser menor. Todos estos datos aparecen en el output de resumen del modelo de regresión, ¿no? Ya habíamos visto que el output nos muestra los estimados de los parámetros del modelo, ¿no? El coeficiente B sub 0, la intercepción, el coeficiente B sub 1 o la pendiente, tenemos el R cuadrado, ¿no? 0.67, tenemos los estadísticos descriptivos de los residuales o los errores, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor y el residual máximo. Tenemos además el error estándar de cada coeficiente, ¿no? Y con el error estándar podemos calcular un p-value para cada, perdón, valor de t para cada coeficiente, con el cual hacemos una prueba de hipótesis para determinar si es estadísticamente significativo. Y acá tenemos el p-value o la probabilidad de este valor de t. Y además, en el caso de que resulte ser una probabilidad muy baja, hay un marcador con estrellitas o asteriscos que nos indica el nivel de significancia, ¿no? Cuando hay 3 estrellitas o 3 asteriscos, significa que el coeficiente en cuestión, que en este caso es el coeficiente B sub 1, es significativo por lo menos a un nivel de significancia de 0.001 o 0.1%, si lo expresamos en porcentajes. Cuando hay 2 estrellitas o 2 asteriscos, estamos hablando de un nivel de significancia del 0.01 o 1%, y una estrellita o asterisco representa un nivel de significancia de 0.05 o 5%. También nos arroja el error estándar residual, ¿no? Es 13.39%. Este modelo nos hace cometer un error típico de 13.39% de uso de anticonceptivos si tratamos de adivinar el porcentaje de uso de anticonceptivos usando como variable independiente los años de estudio de las mujeres. Nos da los grados de libertad del modelo. En este caso son 60 grados de libertad, lo que quiere decir que este es un modelo que se ha calculado a partir de 62 países, la información de 62 países. Recordemos que los grados de libertad de un modelo de regresión es igual a el número de casos u observaciones, n, menos 1, menos k, donde k es el número de variables independientes. Como tenemos solo una variable independiente, 60 grados de libertad significa que nuestro modelo ha sido calculado sobre la base de los datos provenientes de 60 países. Y finalmente tenemos las estadísticas de la tabla de ANOVA, en este caso el resumen de la tabla de ANOVA, donde está el estadístico de F y su correspondiente p-value para evaluar la significancia general del modelo, específicamente del R cuadrado, ¿no? Que es el coeficiente que se calcula a partir de los componentes de la varianza.